Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy, nos acompaña esta mañana. Bueno, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, es verdad, desde diciembre, de lo que es el año pasado, la última semana de diciembre, hemos tenido un aumento todos los días y cada semana de lo que son los casos a nivel de hospitalización y de UCI. Y desde el 23 a 26 de diciembre tenemos las UCI llenas y no ha parado desde ese momento. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Y por qué? Porque ya desde diciembre, fines de diciembre, ya se logró detectar lo que es la cepa británica y posteriormente la de Nueva York, que tuvieron ya el contagio comunitario. Actualmente la cepa de Brasil como tal es mucho más contagiosa y también se considera que tiene hasta un 50% más de mortalidad que las cepas anteriores. ¿Esa es la única diferencia, doctor, entre la cepa brasileña y la cepa británica y la de Nueva York? ¿Qué es más contagiosa, qué es más mortal? Sí, se considera que es un 2.2, de 1.8 a 2.2% más contagiosa. Es decir, si una persona generalmente contagia a 1 o a 2, con esta nueva cepa se contagia a 4 o a 5 personas. En segundo lugar, la evolución es mucho más rápida de la sintomatología y usted, por ejemplo, en unos 4 o 5 días puede ya desarrollar lo que es una neumonía y en unos 8 días usted ya está hospitalizado, ya sea con una cánula de alto flujo o a nivel de lo que es UCI. Si la cepa brasileña es más contagiosa, ¿los cuidados deben ser los mismos que se aplican para las otras cepas o se tiene que hacer algo más? Yo considero que el tratamiento primero debe ser desde el primer día, segundo debe de considerarse de los 3 ejes del COVID, es decir, inmunitario, debe realizarse el eje inflamatorio y también lo que es bajar lo que es la carga viral. De lo contrario, si no se realiza un tratamiento directamente de lo que es el virus y no tratamiento sintomático, no se va a lograr bajar lo que es la sintomatología y no se evitará que los pacientes lleguen a hospitalización. Pero eso ya a nivel de tratamiento, doctor. Yo le preguntaba sobre los cuidados previos. Si uno va a ir, qué sé yo, a caminar por una calle en un día soleado, quizás con una gorra es suficiente, pero si va a correr 42 kilómetros en un día soleado, tiene que ponerse bloqueador, tiene que llevar hidratación, debe tomar otros cuidados. Entonces, ante una cepa que es mucho más agresiva que las anteriores conocidas, ¿sirve todavía la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol, el lavado de manos, o hay que hacer más cosas para estar quizás más protegidos? Una cepa que genera mayores riesgos al ciudadano. Claro que sí. Mire, generalmente en relación a lo que es protección, nosotros deberíamos de utilizar 2 mascarillas quirúrgicas o una mascarilla KN95 y cambiarla generalmente cada y las reuniones sociales. Si usted va a ir a un área abierta, generalmente uno dice, bueno, es un área abierta, pero recordemos que también siempre en esa área o en un restaurante que usted vaya, siempre está una persona antes que usted y ha eliminado gotitas de flujo en el ambiente y usted al no tener mascarilla o al quitársela puede usted absorber esas gotas de flujo y contagiarse. El ministro de Salud expresaba su temor de que en algún momento llegue la cepa sudafricana que reduce hasta en un 15% la efectividad de las vacunas. Ya la cepa sudafricana está aquí nomás en Brasil. ¿Qué significa eso? Sí, la cepa sudafricana también está en Chile. Está bastante cerca y en cualquier momento puede llegar a nuestro país y definitivamente puede saltar lo que es la inmunidad de las vacunas, puede saltar la inmunidad de que usted ha tenido también el COVID, como lo hace la cepa brasilera. La cepa brasilera tiene un 30-65% de reinfecciones, al igual que lo que es la cepa sudafricana, y la única vacuna que puede tener algo de cobertura versus la cepa sudafricana es la de Pfizer, también en algo lo que es la de Sinovac. El incremento en el número de contagiados, así como en las muertes por COVID, ¿significa, doctor, que las medidas adoptadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales no han dado resultado? Bueno, primero lo que debe realizar determinar cuáles son las personas que son asintomáticas, que son las que contagian al resto de la población, y cuáles son los que van a desarrollar una enfermedad leve, moderada, severa.
Solo así usted puede prevenir los casos graves de hospitalización y las personas que se van a complicar. Nosotros, junto con Bolivia, somos el país que menos testea a nivel de Latinoamérica y por lo tanto usted no puede decir, tenemos por ejemplo 1.800 personas que están hospitalizadas o 1.900 en respiratorios, pero tenemos por otro lado 60 pruebas PCR, entonces... Entiendo su punto, o sea, si no se testea, si no existe un diagnóstico adecuado, entonces no se puede determinar si una medida es la adecuada o no y allí está el origen del problema. Claro, y usted cómo puede hacer, por ejemplo, un aislamiento de personas si no sabe qué áreas o qué provincias o qué sitios en tal o cual ciudad son los que tienen más afectados, personas más infectadas en ese lugar. ¿Usted le cree al Ministerio de Salud Pública cuando en su informe de ayer dice que apenas hubo 17 nuevos contagios en todo el país? Bueno, yo considero que las intenciones del Ministerio son buenas, pero el hecho de tener 17 nuevos contagios no va con lo que es la realidad, porque usted tiene que, los contagios son en base a lo que son pruebas, y las pruebas son el hisopado PCR, entonces se debe de testear mucho más para poder corroborar que las personas que tienen esta sintomatología respiratoria lo son. Si no tiene usted el hisopado PCR, hágale un hisopado antígeno que se realiza durante los 4 primeros días, pero las personas deben tener lo que es su diagnóstico para poder determinar si es COVID o no y poderles dar el tratamiento adecuado. Pero si no tenemos esos hisopados, si no tenemos el diagnóstico claro, ¿cuál sería la medida a tomar? Porque lo cierto es que los hospitales están colapsados, hay personas que fallecen por decenas a diario en el país y no solamente en las casas de salud, también en sus domicilios. ¿Qué hacer? ¿Qué sugiere la ciencia? Sí, primero el hecho de todo paciente es COVID, todo paciente respiratorio en estos momentos es COVID hasta no demostrar lo contrario. En segundo lugar, como yo le mencionaba, cambiar la estructura de lo que son los tratamientos y si una persona puede complicarse, definitivamente acudir al especialista, consultar a un especialista, ya sea por videollamada o por otros medios, pero no dejar pasar esos 5 primeros días, que son los que puede complicarse más, sin tratamiento o con un tratamiento muy leve, porque ya el realizar el hisopado, como usted lo indica, al 5º o 6º día, usted ya ha perdido los primeros días de tratamiento. Entonces ya a veces es muy tarde y ya la cepa usted ya tiene una neumonía y ya no le queda más opción que hospitalizarse, porque realizar tratamientos en casa con una saturación debajo del 90% es muy complicado y por eso es que nos llegan a la emergencia pacientes que ya tienen 13, 14, 15 días de evolución y van directamente a UCI o a intubarse. Si se llegara a aplicar un confinamiento de 15 días o por 15 días, como sugiere el Colegio de Médicos del Guayas, la Federación Médica Ecuatoriana, ¿eso efectivamente provocaría, doctor, desde su criterio, que la curva se aplane, que los hospitales se descongestionen? Bueno, yo le diría una cosa. En Chile, por ejemplo, han logrado aplanar la curva a nivel de los adultos mayores. ¿Cómo lo han logrado? Lo han logrado a través de lo que es la vacunación de las personas arriba de 60 o 65 años. Un confinamiento selectivo, un confinamiento que se lo realice con un objetivo en particular, no es malo, siempre y cuando usted realice el confinamiento y a la par realice lo que es la vacunación, pero con las dosis en cantidades suficientes. ¿Qué significa un confinamiento selectivo? Ya, un confinamiento selectivo es que usted, por ejemplo, lo puede realizar ya sea por provincias o áreas que estén más afectadas. Y por otro lado, el hecho, si usted lo va a realizar por 15 o 21 días, que es el tiempo que le toma al virus replicarse, lo va a realizar, pero siempre cuidando lo que es la actividad económica. Yo considero que con restricciones de lo que es la circulación en primer lugar, con restricciones de lo que es el transporte público, es decir, y el teletrabajo a nivel de oficinas y dándoles un horario a las personas para que puedan ir a sus oficinas diferentes horarios y por otro lado no realizar lo que es actividades de estudiantiles ni universidades, todo lo que es estudios online, entonces haciendo que las personas realmente se queden a nivel de su casa o salgan cuando solo es estrictamente necesario y regulando lo que son las reuniones, entonces realmente ahí podríamos comenzar a aplanar la curva. Doctor Campodónico, pero vamos a ponernos en el escenario de que se llegara a decretar un confinamiento selectivo, supuesto no consentido. ¿Qué pasa después de esos 15 o 21 días en que la gente
vuelve a la aglomeración, a las fiestas, al descuido y otra vez entonces se incrementan los contagios y los decesos. Estamos ante un círculo vicioso, imposible de controlar hasta que se logre vacunar a la mayor cantidad de personas, doctor. Bueno, mire, por ejemplo, en otros países que se hace el confinamiento y aceleran lo que es la vacunación. Entonces yo considero que si nosotros en algún momento vamos a realizar este confinamiento, a la par tenemos que estar vacunando a un número considerable de personas y se debe de realizar, por ejemplo, la vacunación no solamente del grupo de 60 para arriba, 60, 65, 80 años, sino que también las personas que están afectadas de 20 a 50 años de edad o 55, que son las que actualmente también están en UCI, a la par hasta llegar a un punto intermedio. De lo contrario, un confinamiento no va a servir de nada. Ahora, doctor, al ritmo de vacunación que lleva el gobierno se calcula que tomará más de 1.600 días el inmunizar al 70% de la población. Eso es en buen romance 5 años. Y hay todavía gente que se preocupa de que un nuevo confinamiento va a afectar la economía, como si un país enfermo pudiera ser productivo, como si no pudieran entender que el descenso en el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto, que originalmente estaba en 4.8%, se redujo a 2.5%, porque no puede existir una verdadera recuperación en estas condiciones. Entonces, doctor, la pregunta es, ¿qué se hace? Sí, tenemos 1.1% de la población vacunada. Nos falta 98 y pico por vacunar. Lo ideal sería en 3 meses, o máximo 4 meses, vacunar al resto de la población como lo están haciendo en otros países. Es decir, primero, traer las vacunas adecuadas. Segundo, tener la distribución adecuada de las vacunas. Y tercero, que lleguen a los grupos etarios que se recomiendan que deben llegar. Cuando dicen las vacunas adecuadas, ¿es porque existen vacunas inadecuadas? No, sino que me refiero a la cantidad y la marca de la que sea, porque realmente las marcas que llegan deben de ser las que tienen más factibilidad de, por ejemplo, de refrigeración o de distribución, porque todas las vacunas que están en este momento en el mercado tienen arriba de lo que es el 50% de efectividad, que es lo que determina la OMS, y todas, sin excepción, han sido avaladas por emergencia. Es decir, ninguna ha tenido, obviamente, el tiempo de 5 años o 4 años que tiene una vacuna para poder ser estudiada en su totalidad. Pero hecho de tener el 50% de efectividad, ¿qué significa? Sí, significa que usted, por ejemplo, tenemos un ejemplo plausible, que es la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac tiene 51% de efectividad versus enfermedad sintomática o leve. Tiene un 70% de efectividad versus el hecho de poder hospitalizarse y tiene un 90% de efectividad versus el hecho de ir a UCI, es decir, que lo protege un 90% de ir a UCI y de muerte en lo que es UCI. Entonces, lo va a cubrir en un porcentaje bastante importante. O sea, no significa que uno no se va a contagiar, porque en eso lo protege solamente en un 51%, pero casi le garantiza en un 100%, en un 90% que no se va a agravar y que no va a requerir ser intubado, estar en una UCI, que no se va a poner mal. Exactamente, por eso en Chile 5 millones de adultos mayores se han vacunado y la curva de ellos se ha aplanado. Prácticamente muy pocos de ellos han ido a hospitalización o han ido a UCI. Y por eso es que el grupo en Chile, ¿por qué es que están confinados? Porque el grupo en Chile que están yendo a UCI, hospitalizados, es el grupo de 20 a 50 años de edad, y en 12 semanas ellos van a terminar la vacunación. Por eso yo considero que es también factible realizarlo aquí. Alberto Campodónico, médico intensivista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, y un saludo a todos.